¿Por qué un taller de modelo Canvas? ¿Quién levante la manito así con las reacciones? Acá hay un botón que es reacción. ¿Quién ha visto modelo Canvas alguna vez en su vida? Ok, Juan, Antonella, acá no estoy viendo a todos. César, lo ha visto. Gabriela. Bueno, que no debe confundirse con Canva, que es la aplicación para diseñar flyers. Este es Canvas con S y significa en inglés lienzo. ¿Y por qué lienzo? Porque en un solo lienzo se plasma todo el modelo de negocio de una empresa. ¿Por qué decidí incorporar un taller y comenzar con el modelo Canvas? Hay un sesgo dentro de ProMendoza entre lo que es promoción comercial y programas, que es el área que llevamos con Anita dentro de la fundación. Es que quienes llegan a promoción comercial, quienes llegan a las ferias, quienes están viajando y participando en las actividades, son empresas que se asume que muchas cosas ya las tienen afiladas. ¿Sí? Son empresas preexportadoras o exportadoras experimentales o ya con una cierta carrera exportando. Entonces, hay algunas cuestiones que hacen al modelo de negocios de la empresa que ya lo tienen resuelto. Pero nosotros como comunidad, es decir, los que estamos aquí, tenemos otra misión, que es traer a aquellas que nunca en su vida han exportado, que tienen una distancia psíquica muy larga con la exportación, a un proceso de internacionalización. Entonces no podemos dar por sentado ciertas cosas. Esto es algo nuevo dentro del programa de asistencia técnica, no lo pedía el viejo programa de asistencia técnica. Entonces, nosotros, ¿qué le hicimos a las empresas? Ustedes van a ver, cuando a quienes reciban una terna, que van a recibir eh, una empresa que tiene que ver con el perfil de ustedes, ¿sí? A esa empresa, nosotros también le hicimos preguntas y los matamos con la postulación de otra manera a la de ustedes. Sé que ustedes le metieron mucho esfuerzo al CV y al video. A ellos les hicimos una serie de preguntas que es un prediagnóstico. Ese prediagnóstico lo va a recibir el consultor elegido. Esto es porque la empresa ha transmitido información confidencial y nos ha pedido, por favor, que, o sea, solamente se ha transmitido así y por reglamento está así. La empresa respondió preguntas. Nosotros esas preguntas las transformamos en un modelo Canvas. O sea que la empresa no sabía que estaba armando su modelo Canvas y nosotros con sus respuestas hemos armado sus modelos Canvas. Los modelos Canvas están algunos medio flojitos de papeles, medio verdes, con errores, faltan, pero bueno, la idea es que ustedes, adquiriendo esta herramienta, se luzcan en la consultoría, ayudándolos a interpretar ese modelo y a fortalecerlo, porque fortalecido el modelo de negocio, podemos pensar, Paula, felicitaciones por la dedicación, gracias. Pensando, si nosotros pensamos en que una empresa tiene un modelo de negocio sólido, la internacionalización fluye. Pero si el modelo está fallido o hay algo, un elemento que está no funcionando y van a ver por qué es importante tener el canvas sólido, la internacionalización y el logro objetivo de parte de ustedes va a ser mucho más temprano, va a ser antes y lo van a poder aprovechar y van a tener casos de éxito que contar en su CV también a futuro. La idea es que todos también puedan brindar. Bueno, entonces, vamos a pasar, basta de hablar. Basta de hablar, no, basta de... vamos, vamos a... Acá me pueden interrumpir como quieran. Vamos a ir intentando bajar este tema, qué significa para nosotros. Eh, bueno. Bien. Bueno. Este es el nombre que le hemos puesto, TO. Capaz que lo cambiamos a taller optativo, taller opcional Pro Mendoza, para que nos quede un top, que nos quede un nombre más, un poco más marketinero, pero es el uno, van a venir varios, así que son opcionales, no se toma, o sea, no tienen que cumplir, se pueden ir cuando quieran, libre. Vamos con el primero. Voy a presentarles primero el lienzo, para que lo vean, y después nos vamos a sumergir en el modelo de negocios, en cada uno de los detalles. El modelo de negocios Canvas es un lienzo de 9 elementos. ¿Sí? Es sumamente conocido internacionalmente, se utiliza muchísimo
sobre todo en el mundo startup, cuando alguien dice, tengo una idea, quiero hacer un negocio. Bueno, lo primero que se hace con ese emprendedor, además de hacerle un FODA, es un incubador, como la gente, les debería ser un canvas, o deberían el emprendedor hacer un canvas. Y se completa en un cierto orden. Y eso es lo que también vamos a aprender hoy. ¿Qué es lo primero que ustedes deben mirar cuando ustedes reciban el Canva de la empresa? Primero, el segmento de clientes. De acá parte todo para el modelo Canvas. El segmento de clientes son los grupos de personas específicos o empresas a los que una empresa intenta servir. ¿Sí? Se clasifican, se ordenan, pueden ser más de uno, una empresa puede servir a muchos segmentos de clientes o puede prestar varios servicios al mismo segmento de clientes. Pero es muy difícil prestar muchos servicios y muchos productos a muchos segmentos de clientes. O sea, hay como una regla ahí que es o un producto a varios segmentos de clientes o varios productos a un segmento de clientes, pero se vuelve muy complejo muchos productos a muchos segmentos de clientes. Voy a seguir con el próximo. El próximo es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor hace a los productos o servicios que le crean un valor para ese segmento específico de clientes. Por eso va atado y viene después del segmento de clientes. Viene a llenar una necesidad, ¿sí? Esa propuesta de valor. Le voy a pedir ayuda a alguien que se voluntaree y me ayude a hablar y a leer lo que sigue. ¿Quién me ayuda? Un valiente, vamos. Los canales dice cómo una empresa entrega su propuesta de valor a sus segmentos de clientes. Es decir, cómo se promueven, venden, entregan los productos de servicios, por qué y cómo están funcionando esos canales. Así también, eso es lo que por lo menos pienso yo, podemos buscar a qué contraparte buscar en los otros países. Porque muchas veces pasa por ahí en conglomerados que tenés las mismas empresas, los mismos productos, pero van por distintos canales. Eso que acaba de decir es clarísimo, porque no todos los productos deben, o sea, no necesitan o pueden como... Acá los canales, ustedes, creo que el elemento Canvas, además del segmento de clientes, es el más familiar, porque hace referencia también a los canales de distribución, cómo llego, cómo se produce la transacción, o sea, mediante qué medios llega el producto o servicio a el cliente. Y eso tiene que estar atado a qué clientes y debe ser consonante con la propuesta de valor. ¿Y por qué con la propuesta de valor? Doy un ejemplo. Una bodega conocida del sur de Mendoza contrató o armó como, tenía un vino de una cierta gama, pero para lo que era el canal de distribución se alió con una bodega que tenía un vino de otro tipo de gama. No cuajaba la propuesta de valor de la bodega que distribuía y hacía la distribución en el mercado interno con la propuesta de valor de esta otra bodega. ¿Qué resultó? Que un vino de gama media alta terminaba en los chinos, por decirlo de alguna manera un poco más vulgar. En los supermercados chinos, en una góndola que no era la que ese vino se merecía porque de alguna forma había equivocado su canal de distribución. Entonces, bueno, esto es importante. En este taller lo que yo les voy a compartir es preguntas que a ustedes les van a servir como consultores para hacerle a la empresa. O sea, se llevan más que definiciones y darles clases, con preguntas, ir guiando, ir de alguna forma interpelando a la empresa para que esto lo vaya considerando. Próxima cuestión. Tomo, no sé si era, ¿quién era? ¿Ana Paula? ¿O era, quién fue el que me ayudó? Yo, Antonella. Antonella, gracias. ¿Me ayudas, Antonella, con la próxima? Relación con clientes, estrategia para relacionarse con segmentos específicos de clientes. Es decir, cómo interactuamos. No solamente es a qué canal vamos, sino cómo interactuamos con los clientes, digamos, cómo llegamos. Si es por mail, si es una visita, si es ese tipo de, digamos, de cómo se maneja el proceso. Y es fundamental cómo llegamos, porque si no sabemos quiénes son específicamente, y ya vamos a ver con los ejemplos que me he encontrado en algunos Canvas,
no podemos hacer la ley del tallarín, de tirar contra la pared y bueno, el que pegue, pruebo página web, pruebo Instagram, me mando, si yo no sé dónde está mi cliente, si yo no sé cuál es exactamente la forma en la que me tengo que relacionar con ellos, porque como decías vos bien, Antonella, anteriormente, de la misma forma que una misma empresa puede tener dos productos que van con dos canales distintos, puede tener dos productos que van con dos maneras de relacionarnos con esos clientes de manera distinta. Puede estar apelando a un público quizá un poco más joven, que no utiliza ciertas redes o medios de comunicación y que no necesita ciertos elementos, pero otro público dentro de tu misma empresa también necesita otros medios. Entonces, sus preguntas como consultores respecto a qué tienen como para promocionarse, cómo se relacionan, más allá de, sí, tengo página web, sí, tengo Instagram, sí, algunos tienen solamente o Instagram o un Facebook. Bueno, más allá de tener la página web, ¿cómo te relacionas? Si es que desde, primero, ¿cómo los identificás? ¿Cómo llegaste? Hacer ese mapa del usuario, del camino del usuario, que es cómo toman contacto con vos, cuál es la experiencia que tienen en esa toma de contacto. Después de que tomaron contacto con vos, bueno, todo el funnel de venta, desde que toman contacto a que se produce la fidelización, todo ese camino hasta la postventa, ¿no? Y acá una diferencia, venimos hablando de clientes, y tenemos dos concepciones, ¿no? Clientes y usuarios. Eso ya lo conocen ustedes, no es necesario que nosotros lo traigamos a la mesa, pero es importante porque algunas empresas se lo confunden. Y el ejemplo que siempre usamos es el de los pañales. Los clientes de los pañales son los papás que compran los pañales. Los usuarios de los pañales son los niños, los bebés que los usan. Entonces, ¿a quién debe apuntar el pañal? Y bueno, ¿pero quién lo usa? ¿No? Entonces, la forma en la que nosotros ese ejemplo los ayuda a las pymes también a entender que no es lo mismo que el que te va a pagar que el que va a utilizarlo, ¿sí? El que va a hacer uso de ese producto. Y ahí viene otro tema que es la experiencia del usuario, que hoy se usa mucho, que es UX, que algunos lo pueden llegar se ha transformado casi en una disciplina, la UX, la experiencia de usuario, que es, bueno, cómo ese producto que yo adquiero, o que cómo es la experiencia al utilizarlo. Yo les pongo un ejemplo cortísimo, que es el de la Serenísima. Que la Serenísima tiene en sus góndolas, exhiben a los yogures y a los sachets de leche. Si vos ves desde la góndola, el yogur y el sachet de leche, y son distintos, porque bueno, el yogur viene con un salpicado así rosado que te das cuenta que es de frutilla, y la leche viene toda completa en la etiqueta, hasta el fondo, color verde, rojo, dependiendo de si es light o no. Pero ¿qué pasa? Eso es en la góndola, pero cuando el usuario utiliza el sachet de leche, ¿dónde lo mete? ¿Dónde mete el sachet de leche un usuario? En un contenedor, tipo uno que sostenga el sachet o que una jarra. En una jarrita. Y la jarrita o el contenedor te bloquea el 70% de la etiqueta. Y si vos no diseñaste una etiqueta, un sobre, o sea, la etiqueta de arriba que te diferencie, le vas a poner yogur de frutilla al pastel de papa. Porque vos te vas a confundir al momento de usarlo, y si ustedes se meten en Twitter, hay 20.000 historias de gente que le metió yogur al café, que le metió yogur al pastel de papa, porque la Serenísima, una boludez le estoy hablando. O sea, es una etiqueta, un cambio de diseño que podría ayudar a diferenciar, porque en la góndola sí se diferencia, pero el uso. Entonces, bueno, que ustedes también, cuando estén viendo esto, puedan también pensar esa experiencia del usuario desde la pyme, más allá de cómo ellos ven su producto, llega a las manos, un alfajor, lo abrís, ¿cómo lo comes? Porque me lo estás dando de probar cortadito, pero ¿cómo se come un alfajor? ¿Lo cortás en 4 con un cuchillo o te lo compras en la calle, abrís y lo comés y lo partís con la boca? Bueno, la experiencia, las sensaciones, todo ese uso hace a cómo yo, a qué público atino, qué tipo de cambios o elementos tengo que considerar para mi propuesta de valor, qué tipo de packaging, que se va ahí interrelacionando estos elementos del Canvas con el proceso de internacionalización. ¿Hasta sí, ahí? Buenas tardes, Luciano. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, libre. Justamente hablando de la Serenísima y la sachetera, por llamarlo así, si se prestan atención en alguna de sus propagandas, van a ver que no es cubierta la sachetera. Ahora tienen una que
se visibiliza el sachet de la marca. Quizás pueda ser por estos errores que ocurrieron. Puede ser, puede ser. Alguna empresa desde afuera justamente solicitaban ese modelo que desde la propaganda de la Serenísima. Puede ser. Pero bueno, también los llevo los interpelo. ¿Quién fue que habló? Que no los estoy viendo porque estoy... Disculpa, estaba sin cámara. Oscar Fleitas. Oscar, pero por ejemplo, Oscar, te interpelo. Si yo fuera, vos me estás defendiendo, ponele que juguemos a este juego, ¿no? Solo porque estamos jugando. Vos me decís, bueno, yo defiendo que la etiqueta sea así porque yo quiero venderle además la sachetera o la jarra transparente. Pero ¿a qué públicos apunta? ¿Quiénes van a poder comprar la sachetera? ¿Quién, ponele que lo compra? ¿Cuántas podés tener en tu casa o necesitar? ¿O quién abre la heladera y ve cómo se ve la sachetera desde, no sé, un niño de 4 o 5 años que abre a veces la heladera y se busca yogur? O sea, pensar en todos los usuarios que tendría, y yo, para mí es un error. Pero bueno, quizá otros lo pueden llegar a defender, jugando esto del abogado del diablo, Oscar, pueden llegar a defenderlo con otra estrategia de marketing, pero bueno, mientras haya una defensa, Oscar, y la pyme tenga una defensa, pero si se les chispoteó, es un error. Si hay una estrategia, bueno, la piola. Es que conociendo un poco, era más una cuestión de venta de la marca, porque de hecho lo conozco un poco internamente, la sachetera que a veces no sé si lo venden o lo obsequian, es cerrada, pero para la propaganda en sí son abiertas las sacheteras. Entonces hay un doble juego de que cuando yo te muestro lo que quiero vender, te muestro mi marca, pero al momento del uso te lo tapo, y quizás ahí juega esto que vos comentás de la cercanía entre una leche y un yogur. Pero iba más a este comentario de que en las propagandas está en este formato que no es cerrado, es como que sostiene el sachet nada más y bueno, visibiliza la marca. No está para, inclusive no es para la venta, porque ellos obsequian a veces por medio de la propaganda sus sacheteras, pero indudablemente ahí desconozco cuál es el mensaje de esa diferencia. Para mí, en ese caso, es más fácil que el equipo de diseño repiense la etiqueta. Pero bueno, es una decisión inclusive hace por lo menos 5 años que está en Twitter la discusión de los H de la Serenísima. Yo digo, ¿cómo nadie del equipo de Mastedone pensó esto? Y bueno, quizá uno puede decir, no, la verdad que es una estrategia. Bueno, la defenderán, no les va mal, porque son la Serenísima y cada vez es casi un grupo tremendo. Pero digo, no se puede esos lujos de cometer esos errores en cuanto a la experiencia que el usuario tiene con su producto. Claro. Sobre todo lo que es la caja, el packaging, cómo llega, cómo lo encontrás, cómo se ve comparado a otros productos. Entonces, bueno, es algo como que son preguntas para que ustedes interpelen y herramientas para que ustedes arrinconen a la pyme para realmente desafiarla a que este proceso Agilnext no las puede dejar igual. Exporten o no exporten, es un camino que es más de largo plazo, pero hay algunas barreras que no se pueden dejar de ir por lo menos visibilizando. Perdón, te interrumpí, Oscar, ¿querías decir algo o no? No, más quizás ahora posiblemente con esta nueva empresa, porque en realidad que nuevos propietarios, puede ser que intenten cambiar la imagen, pero anteriormente como era una decisión de don Pascual, creo que iba más por ahí el tema de la marca en sí. Ya estaba Mastedone, la Serenísima y listo, no se habla más. Bien. Bueno, acá Luciano, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién habla? César habla. Cuando hablas de relación con el cliente, ¿hablas de relación previa? O sea, todo lo que haces para llegar a este posible cliente, a este potencial cliente, o hablas de la relación con el cliente también durante el proceso de venta y la postventa también. Te lo pongo con un ejemplo de la vida. Desde el cortejo, desde cómo encontrás a esa o a ese media naranja, al noviazgo, al casamiento, al día a día, hasta la despedida. O sea, todo el proceso. Porque la relación no es, sobre todo, no es de llegar solamente, sino que es fidelizar, que es el día a día. Las empresas están todo el tiempo. Pongo el caso de Coca-Cola. Coca-Cola, ¿quién no conoce Coca-Cola? ¿Quién no?
ya es como es súper trillado. Pero fíjense la campaña que han sacado ahora en toda la ciudad de Mendoza. Sale un tipo tomando Coca-Cola cero y preguntan, a ver si alguien la ha visto. Enorme la campaña, pero ¿es la mejor Coca-Cola o la mejor Coca-Cola? Entre signos de pregunta. A ver, es una manera de relacionarse. Ahí es por vía pública, no es por Instagram, deben seguramente tener también esta propaganda en YouTube y por maneras de llegar, pero es una manera de interpelar. El mundo se está dividiendo entre los que son fan de la Coca cero y los de la Coca común. Esa pregunta te interpela. Entonces es una manera de, en el día a día, traerte a la mente, interpelarte, y es algo que de alguna forma, ¿cómo se relacionan con nosotros? ¿Nos tienen fidelizados? Y sí, nos tienen fidelizados porque la Coca-Cola casi que no tiene sustituto. Si lo queremos ver así como es como que Coca-Cola es Coca-Cola, pero así todo no dejan, en ese matrimonio que se ha generado entre Coca-Cola y los consumidores, no dejan de todos los días llevarnos una flor, todos los días, ¿me explico? Es una relación que sigue todo el tiempo. Y eso la pyme lo tiene que entender, que no es, bueno, llegamos, sino, bueno, cómo continuamos, cómo profundizamos, y sobre todo, cómo nos ajustamos al público para que la forma de relacionarnos sea la adecuada. Simplemente eso. Una pregunta, ¿puedo decir algo? Sí, ¿quién habla? Antonella, a mí por lo menos me pasa por ahí con las pymes, que es como decir, uy, mira, le mandé un mail y me dijo que sí, que me pidió cotización y ya está, digamos. Entonces le pregunto digamos, y 2 o 3 días después, una semana después, volviste a contactarlo. Cuando sacaste un nuevo producto, cambiaste un nuevo producto, volviste a informarlos. No, no, no. Y ha pasado que mucha gente ha ido a ferias y en las ferias sí, charlaron todo, quedaron todo bien, pero no tomaron los datos como para seguir ese contacto en el futuro y es un error que se suele tomar en muchas empresas que han ido al exterior, a ferias, invertido un montón y no vieron cómo generar quizás esa información para generar el contacto posterior, digamos, de no pedir tarjetas o de no anotar qué le gustaba o de qué estaba interesado esa persona que les dejó la tarjeta, digamos. Ese es un error bastante común, por lo menos que yo veo en las empresas que sucede. El no saber buscar las herramientas para generar un contacto a largo plazo o el no darse cuenta cómo generar ese contacto a largo plazo. Excelente punto, Antonella, y además me gustaría agregar que no necesariamente, no quiero que nos detengamos todos, nos queda la mitad del canvas, pero no solamente el seguir el contacto, sino qué les llamó la atención de tu contacto. Es decir, ¿a qué prestó más atención? Si prestó más atención al WhatsApp, si prestó más atención o a la forma, y ese feedback que necesitamos, sobre todo en procesos ágiles, necesitamos ese feedback inmediato para hacer ajustes rápidos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, nosotros ya llevamos muchos años haciendo esto y dicen, yo fui a la feria, hice todo lo que yo generalmente hago, pero bueno, quizá ese tipo de cliente necesita otra forma de llegarle. Entonces, quizá no es el mail, quizá no es el WhatsApp, quizá es otra oportunidad de encuentro. Y bueno, cómo cambiar, cómo adaptarnos a lo que el otro está esperando y sobre todo qué información nos da de lo que no nos dice. Porque hay cosas que no nos dicen o no nos transmiten y de eso nos da información. A esa la pyme le dan información de por qué no le respondió, de qué es lo que... Y eso, si no retroalimentamos, y sigue siendo un poco la del talarín, o sea, seguir tirando contra la pared, el que se pegue, pegue, y el que no al piso. Entonces, el rol de ustedes, me parece a mí, perdón, no lo voy a decir yo, el rol de ustedes, ¿cuál es? Lo pregunto a la mesa, alguien que se anime. ¿Cuál es el rol de ustedes en este tema que estamos hablando? Evaluadores. De darle la seguridad que queden pegados todos los tallarines. Bueno, está bueno. Sigámoslo pensando, es un camino, me gustan las respuestas, sigámoslo pensando, es un camino, así que vamos a ir, vamos a avanzar. Modelo de ingresos. Esto la empresa lo tiene muy claro. ¿Cómo generar dinero? ¿Cómo quieren generar dinero? Lo tienen muy claro, pero ¿cuál es el problema? Tienen muy acotado el modelo de ingresos. Es decir, no han diversificado del todo. Nosotros quizá acá nos encontramos con un grupo como pescando en la pecera de los diversificadores, porque si quieren
acercarse a un proceso de internacionalización, se entiende que quieren diversificar sus ingresos y deben vender el mercado interno y dicen, bueno, quiero a los mercados externos. Pero en la búsqueda, en la relación que ustedes tengan, fijarse, presten atención a ver si hay alguna fuente de ingreso oculta allí que tenga que ver, inclusive no con el comercio internacional. Porque puede ser que esa fuente de ingreso oculta, que no tenga que ver con la exportación, sea la que les financie a la pyme la exportación. O sea, hay fuentes de ingreso que no son las que, con las que ustedes, por la naturaleza por la que ustedes se relacionaron, pero puede servirle a la pyme como fuente de financiamiento. Pasa mucho con aquellos emprendedores que tienen muchísima experiencia y se olvidan de que ellos en sí mismos son una fuente de ingreso, ya sea porque podrían, no sé, dictar cursos al respecto, generar como una marca de sí mismo. Y bueno, es importante que ahí mantener la mente abierta. Fíjense, cuando ustedes reciban el canvas de la pyme que los haya seleccionado, van a ver cuáles marcaron ellos y cuáles no marcaron, para ver si alguno de ellos ustedes pueden repasar y decir, che, ¿por qué este no? ¿Esto lo has pensado? ¿Esto por qué lo descartaste? O sea, nosotros ahí les ofrecimos una serie de modelos de ingresos para que ellos marcaran y eligieron ellos los que ellos creían. Pero el rol de ustedes también de interpeladores, de evaluadores, de interpeladores, es de traerle algunas preguntas, algunas incógnitas a la cabeza. Sí, podérselo, perdón, Luciano, y también lograr que lo puedan ver, ¿no? A mí me ha sucedido con una de las empresas que estoy trabajando, que la propuesta de valor y el producto que vendían era uno, pero después en el hacer y cuando empezamos con todo lo que es el proceso de internacionalización, nos descubrimos que había otra manera de vender, que requerían otro producto que venía acompañado del principal. Increíble. Sí, sí, terrible, porque era algo que no se había visualizado hasta el momento, porque estábamos como con la caja cerrada y vendiendo y queriendo internacionalizar un producto, y de repente en la devolución de esto de la experiencia del cliente, ellos mismos nos empezaron a pedir que abriéramos un poco la cancha en este sentido. El cliente vio un negocio que nosotros no lo habíamos visto. Eso en realidad no es que lo vieron, nos los preguntaron y ahí, bueno, ahí no nos hicieron ver en realidad. Bueno, ahí, Gabriela, excelente, y por eso con más razón queremos adelantar el encuentro con el cliente. Por eso el agilismo, por eso queremos largarlos a la cancha, que hagan este pique corto en el quinto mes, en realidad es el cuarto y quinto mes, porque ahí, en ese encuentro, van a saltar claro, este tipo de temas, ¿no? Che, esto no se nos ocurrió. Pero bueno. Qué potencial además que tenía lo que estaba pidiendo el cliente, que la empresa no lo había visto, y te soy sincera, yo tampoco lo había visto. Así que ya ahora lo tengo más, lo puedo ver con más claridad. Bueno, buenísimo. Seguimos. El próximo elemento del Canvas es actividades clave. Antonella, hoy te voy a usar de lectora, así que ayúdame, yo te escucho y... Actividades claves, acciones más importantes que debe realizar una empresa. Bien, acá la empresa tiene que tener muy en claro a qué se dedica y a qué no. Y a lo que se dedica tiene que ser Messi. A lo que no se dedica tiene que aprobar. Con que apruebe, con que zafe. Pero si una empresa se dedica a ciertos temas, tiene que tenerlo claro. Es decir, que si una empresa va a ser una empresa exportadora y va a tener que en un futuro destinar el compromiso, los recursos para generar una estructura interna que la ayude a sostener esto. Entonces, si el comercio exterior es algo que ellos van a descubrir después más adelante, que es lo de ellos, en algún momento van a tener que generarlo. O si la actividad clave tienen un peso muy fuerte en marketing, porque es un producto que hay que venderlo, porque es difícil venderlo, no puede ser que no tengas página web, no puede ser que no tengas un desarrollador, no puede ser que no tengas un community manager o que te hayas planteado un montón de cosas, porque realmente son actividades donde vos tenés que ir con Messi, no puedes ir con zafando. ¿Sí? Entonces, ayudarlos a ustedes, ayudar a la empresa a identificar cuáles son las actividades claves que tienen, ya sea si es que van a, por ejemplo, si se dedican al diseño y a la investigación y desarrollo, porque investigan y desarrollan nuevos productos esa pyme, y tienen que ponerle pilas a eso, ¿sí? Entonces no se les puede escapar ni dejar algo que es clave sin responsables, sin tiempo, sin recursos, ¿no? Y hablando de recursos, paso al siguiente, los recursos claves, los activos más importantes. Ahí lo vamos a definir más adelante, pero ellos nos marcaron, las empresas,
¿qué puntaje le dan a cada uno de sus recursos claves? Les nombramos los recursos claves y después les hicimos preguntas. Ellos ni sabían que le estábamos preguntando de los recursos clave del Canvas, pero ustedes lo van a ver. Y qué definiciones nos han dado. Y nosotros les voy a mostrar después un ejemplo de una pyme para que vean el puntaje que le dieron y lo que dijeron de ello. Y van a haber casos donde le dieron un puntaje de 5 y cuando les preguntamos, era de un máximo de 5, era del 1 al 5. Era 5, era lo más importante ese recurso clave, y cuando les pedimos que nos describieran, zaraza. O sea, hacían agua, o no lo tenían pensado, o no lo habían hecho. Entonces vos decís, pará, si esto es tan importante para vos, ¿por qué no lo tenés definido? ¿O por qué no lo haces? Por ejemplo, si vos, tu marca y reputación es lo más importante, no, y te pregunto, ¿acostumbrás a hacer encuestas sobre la experiencia con tu marca? No. Ah, ¿y cómo sabes cuál es la experiencia con tu marca? Si vos es tan importante ese recurso clave y no tenés medido qué piensan tus clientes de tu marca, cómo la puntuarían. Y bueno, hay algunas que sí, hay empresas que sí, hay creo que 4 o 5 empresas que sí acostumbran a hacer estas encuestas y tienen un puntaje promedio de cómo los puntúan los clientes. Pero bueno, es ayudarlos a ustedes a que pongan foco en el cliente, en el usuario, que dejen de enamorarse de su pyme y se enamoren de la necesidad de sus clientes, que dejen de enamorarse de su producto y se enamoren de la necesidad de su cliente, para que no pase lo que muchas veces se habla en estos talleres de la de Kodak, el ejemplo de Kodak, que siempre da, es súper trillado, pero este ejemplo de que se enamoraron de los rollos y vino Samsung con una propuesta innovadora y bueno, lo pasó por arriba. Entonces, estos recursos claves también tienen que estar en consonancia con la propuesta de valor y con los segmentos de cliente a lo que apuntan. Vamos con socios clave. Socios clave, acá hay un error generalmente, que es que muchos creen que los socios claves son los clientes. Y los socios claves no son los clientes, son todos aquellos proveedores, pongo influencers, asociaciones, por ejemplo, Pro Mendoza podría ser un socio clave, organismos, que hacen que el modelo de negocio funcione. Acá también, ustedes pueden hacerle estallar la cabeza a la pyme con un poco de creatividad, de pensar, che, ¿has pensado en contactarte con tal o cual? Porque acá podés llegar a encontrarte puede ser otra empresa, puede ser otra pyme que produce un producto complementario, como decía recién, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, pero va con un producto complementario y necesitas asociarte con esa pyme para poder, no necesariamente hacer una sociedad anónima, pero sí trabajar en conjunto para llegar con una propuesta de valor al mismo segmento de cliente. Todos sí comparten segmento de cliente, porque si no va a pasar lo de la bodega del sur, que se asoció con alguien que le distribuía, que determinaban sus vinos en un supermercado de consumidor de menores ingresos. Y finalmente, así se concluye, el modelo Canvas es la estructura de costos. Respecto a estructura de costos, no le hicimos ninguna pregunta a la empresa. Ustedes van a ver los Canvas vacíos, pero sí les voy a pasar a ustedes las estructuras de costos de una empresa tipo para que lo tengan en claro, porque eso es fundamental. Y la estructura de costos tiene que estar atada a los recursos y a las actividades claves que hace la empresa. Es decir, que si no has contemplado en tus costos el diseño de la página web, el community manager, difícilmente puedas pensar en hacer marketing. Entonces, hasta ahí, eso es como modelo Canvas. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Yo les voy a dejar este listado, vamos si quieren leyéndolas y reflexionando, pero estas preguntas les sirven a ustedes como soporte al momento de la consultoría. Respecto al segmento de clientes, alguien que me ayude, que Antonella me parece que va a salir de la conversación, va a abandonar la conversación, Antonella. No, todo bien por mí si lo necesitan. Bueno, dale, ayúdame, así no nos aburrimos. Segmento de clientes. ¿Está definido quiénes son los clientes potenciales y cómo se agrupan? ¿El mercado objetivo es lo suficientemente grande y con potencial para respaldar el crecimiento del negocio? Necesidades y deseos. ¿Comprenden profundamente las necesidades, deseos, problemas de los segmentos de clientes? ¿Se han realizado investigaciones o se cuenta con datos relevantes para respaldar esta comprensión? Bien, preguntas, soporte. ¿Alguna duda de estas preguntas, soporte? ¿Alguna que quiera agregar alguien y que quede grabado?
Bueno, pasamos. Les cuento algunos ejemplos que me he encontrado. Segmentos de clientes. Hombres, mujeres y adolescentes. Literal, ¿eh? A lo que yo les respondo, aquí están, ¿dónde están estos? Les voy a hacer un gráfico de este segmento de clientes. Bueno, este es el segmento de clientes de esta pyme, ¿no? Hombres, mujeres y adolescentes. O sea, cero definido, no hay una segmentación, no está de ninguna manera delimitado ni por zona, ni por elementos sociodemográficos, características sociodemográficas, perdón, ni por necesidades, o sea, todo, entramos todos. Otro ejemplo que me he encontrado, hombres de 20 a 80 años. O sea, es lo mismo, pero con masculino, o sea, el mundo masculino. Estamos hablando más o menos de unos 3 billones de personas, o sea, más o menos. Se pueden reír, porque esta es la parte como más cómica, después lo otro sigue como más. Después dice, público de alta gama, también, muchas bodegas, público de alta gama. Bueno, lo mismo, pero gente de plata, o sea, no importa de qué zona, dónde viven, nada, ni qué gustos, ni qué cosas frecuentan, ni qué tipo de deseos, ni problemas tienen. Entonces, si no sabemos dónde están, qué hacen, qué necesidades tienen, qué dolores, bien. Y después, la típica de público en general. Esta es maravillosa, que viene a ser como, incluimos a todos, o sea, extraterrestres, ¿no? Es como, estas imágenes, la del universo y la del mundito, quiero que se las lleven a la cabeza para que no se lo olviden y la pasen a la memoria a largo plazo cuando estén hablando con su pyme de los segmentos de clientes. O sea, hay que ser muy específico, porque si nosotros mientras más específicos somos, sabemos cómo se siente, lo podemos pasar por el cuerpo a ese usuario del otro lado y ajustar todo. La propuesta de valor fluye, si tenemos un segmento de cliente definido, fluyen los canales, como decía Antonella, la relación con el cliente, como hablábamos recién con, si era Óscar o César. Es decir, todo acá. Cecilia, contame. Ahí abrí micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me ha pasado varias veces que la empresa misma tiene una imagen distorsionada de quién es su cliente objetivo. Y me ha pasado generalmente con empresas que tienen productos destinados a público masivo. Entonces ellos piensan que su producto va a un segmento alto cuando en realidad va a un segmento medio. A nivel de ingresos, por ejemplo. Me hizo acordar, por ejemplo, el público de alta gama. Sí. Entonces, hay que empezar a revisar cuál es la concepción que la empresa tiene de su propio producto, cuáles son los estándares y a qué mercado puede apuntar. Y ser más específico todavía. Ahí lo que me encanta Sí, es bueno, yo, por ejemplo, discúlpame, yo estoy trabajando con empresas con productos que van a consumo masivo y tengo mucho ejemplo de empresas que producen maquinaria. Entonces, el público es el dueño de una empresa que le compra la maquinaria. No es consumo masivo. Claro. Y ahí se segmenta mucho mejor. Porque yo tengo que apuntar a quién. ¿Quién compra? Me compra el dueño de la pyme, me compra el gerente financiero, a veces es la misma persona, a veces no. Pero sobre todo con el tema del producto de consumo masivo, es realmente cuál es la percepción y que la empresa sea consciente del real objetivo o del target al cual va su producto. Porque muchas veces lo que están apuntando es a un segmento mayor o más alto del que realmente le corresponde. Y hablando de excelente ejemplo, Cecilia, excelente, y porque además traes el tema de los ingresos, traes el tema de quién es el que hace la compra, traes el tema del sesgo que tiene la pyme, bueno, muchos temas trajiste. Yo te quiero hacer este aporte o aporte a la mesa, a todos, es esto de, no, yo tengo a ver si quiero que me discutan, pero yo tengo esta idea de que no hay productos masivos. No hay productos masivos, esa es mi teoría. A ver, déjenme que la exponga y la defienda. Yo lo diferencio de lo que es, por ejemplo, vendo cargadoras de granos o vendo especias para condimentos de comida. A eso diferencio. Okay. ¿Voy a un supermercado o voy a una agroactiva a vender? Bien, comprendo. Pero ahí es, o sea, el lugar donde lo encontrás es si es, por ejemplo, un supermercado o un lugar como muy de nicho específico. Pero el usuario, el cliente, ni el pan es masivo.
Ni el pan es masivo. El vino no es masivo. No es masivo el pan, no es masivo el vino, no es masiva el agua. O Ni la sea, coca. ni la coca, no es masivo. Cada uno tiene un público y sobre todo muchas bodegas que no tienen en cuenta que no todos los, o sea, no todos los adultos toman alcohol. Existen personas que se llaman embarazadas, existen personas que tienen problemas que no pueden tomar alcohol, o sea, entonces tienen que Genios. definir específicamente y lo que hacen pan, o sea, están los celíacos, o sea, nada creo yo que sea masivo. Y no todo el mundo compra aguas. De hecho, la industria de las aguas está en crisis. Pregúntenle a Danone y pregúntenle a todas a Nestlé y a todas, están en crisis las aguas por justamente tienen o sea, hay problemas con eso, con el segmento de cliente. Bueno, los dejo picando, vamos a avanzar. Entonces, ser específico, clasificar a los clientes, sumergirse en el mundo de ellos. Yo les voy a dejar esta herramienta que es el mapa de empatía, para que ustedes lo tengan como un apunte que les sirve para empatizar con este usuario. Comprender a fondo a ese que está del otro lado, que va a ser el que nos va a comprar o va a usar el producto. Ahí, si quieren diferenciarlo, genial. Ahí lo trajo Cecilia a la mesa. ¿Quién nos compra? ¿Quién lo usa? Y comprender qué, la necesidad. Porque si no estamos alineados a la necesidad de ese consumidor, la necesidad cambia y por eso creemos en los proyectos ágiles, porque no nos enfrascamos en un diseño, sino que podemos adaptarnos y incorporamos al cliente y al usuario como colaborador en el diseño de nuestro plan. Entonces, la necesidad va a la par. Bueno, el objetivo de este mapa de empatía es observar para tomar contacto y ese tomar contacto nos ayuda a sumergirnos. Como animador, soy muy buen politólogo. Ahí está. Fíjense mis animaciones muy, muy complejas, pero es la idea que se lo lleven a la memoria de largo plazo. Empatizar es observar para tomar contacto, para sumergir. El mapa de empatía plantea, como si fuera casi un sobre, es qué piensa y siente, son preguntas para hacernos respecto a ese cliente, qué ve, no es lo mismo, por eso hablan de clientes de alta gama, qué ve un cliente de alta gama de Sao Paulo versus alguien de Santiago de Chile. O versus alguien de Estados Unidos, o versus alguien de California o de algún país de Europa. ¿Qué dice y qué hace? ¿Qué oye? ¿Cuáles son sus dolores y cuáles son sus necesidades y beneficios? O sea, de alguna forma, comprender a esa persona que está del otro lado, que es muchos le llaman el buyer persona, también es otra herramienta, algunos quizás ya la conocen, pero es bueno entender a quién apuntamos. Vamos a la propuesta de valor. Preguntas para la propuesta de valor. Antonella, si me querés ayudar a leer, preguntas para hacerle a la pyme respecto a la propuesta de valor. La relevancia de la propuesta de valor. ¿Resuelve un problema real o satisface una necesidad importante? Diferenciación. Se trata de la competencia y si ofrece algo único o distinto que la haga atractiva para los clientes. Claridad. ¿Está claramente definida y fácil de entender para los clientes? Viabilidad. ¿Es posible implementarla y mantenerla de manera rentable? Valor percibido. ¿Ofrece un valor percibido superior para los clientes en comparación con las alternativas existentes en el mercado? Coherencia con otros elementos del modelo Canvas. Bien, ahí la coherencia está buena que la metan porque al finalizar esta pregunta, porque de alguna forma engloba y le da sentido a la propuesta de valor con los canales, con la relación con los medios, como nos relacionamos con los clientes. Las fuentes de ingreso van acorde a esta propuesta de valor, nuestras actividades clave están acorde a la propuesta de valor. La propuesta de valor es el corazón el que te separa de la góndola, o sea, ahí está lo que te diferencia. Por eso todo va en consonancia, pero nace de este segmento de clientes bien identificado. Preguntas para hacer sobre los canales. Alcance. ¿Tienen el potencial de alcanzar a los clientes adecuados de manera efectiva? Accesibilidad. ¿Son fáciles de utilizar y están disponibles para el público objetivo? Costos. ¿Son económicamente viables y sostenibles para la empresa? Experiencia del cliente. ¿Los canales elegidos permiten una interacción fluida y agradable? Bien. En el caso de ustedes, ¿cómo creen que se adapta esto a los canales de distribución? Esto no es para que charlemos. Luciano, ¿cómo te va? Adriano acá, ¿se escucha? Hola, Adriano. ¿Cómo va? Bueno, quería hacer un comentario un poco más relacionado con la identificación de clientes y también rescatar lo que comentaba la colega, no registré el nombre. A mí me parece que también es importante recordar que nuestros clientes, al menos en el caso de bodegas, por ejemplo, exportadoras, son los importadores.
Entonces, me parece que a veces las empresas se enfocan mucho en responder estas preguntas desde el punto de vista del consumidor que va a una góndola, de una biblioteca, de un supermercado, o a una carta de un restaurante, y en realidad nuestro primer cliente es el importador. Sin importador no llegamos a ese cliente. Entonces, por ahí yo reformularía un poco, tal vez, o abriría también una instancia de identificar y ver cómo llegamos de manera más eficiente a ese importador. Y tal vez no enfocarnos tanto en el cliente final. Coincido. ¿Alguien más coincide con Adriano? Yo coincido en parte, me parece que sí, que es muy importante saber el importador, pero saber también ese importador a quién revende, porque si ese importador va a estar revendiendo o distribuyendo a supermercados, si tenemos vinos de alta gama, por así decirlo, ese importador no me sirve. Entonces, sirve quizás para filtrar de decir, bueno, si mi cliente final es de alta gama o de baja gama, ahí saber elegir qué importador es el que me conviene y qué no. Creo que también es importante ver hasta dónde la empresa exportadora está dispuesta a involucrarse en esa cadena. O sea, va a vender con etiqueta, va a vender sin etiqueta, va a llegar al importador, va a participar de acciones de marketing en el punto de venta. ¿Cuál es su grado de involucramiento? Porque a lo mejor quiere salir a vender directamente a un supermercado de San Pablo y el presupuesto no le da. O sea, es muy difícil llegar a participar, porque para llegar al punto de venta muchas veces hay que compartir gastos de marketing, pagar publicidad en destino, poner puestos de prueba, depende del producto que sea, obviamente, pero una empresa puede tener mucha voluntad de hacer las cosas y el presupuesto no ir en ese sentido, o estar mucho más acotado y solamente llegar a un importador o a un distribuidor. Sí, o pensemos en una empresa que vende a granel, ¿no? Que le vende a granel a una embotelladora, una fraccionadora que está en Europa. Mi cliente ahí... Mucho vino sale en Flexi. Tal cual. Entonces ahí realmente mi cliente es el importador que luego fracciona y hace de alguna manera lo que le parece, lo que puede con ese producto, y ahí perdemos el seguimiento. Por ahí estos vinos son cortes con otros vinos, entonces me parece que ahí definitivamente el cliente es el importador. Y para una empresa que recién empieza, ese a lo mejor es el primer paso. También, claro. Sí, y a veces me parece importante en este punto rescatar qué quiere la empresa que sale a vender. Si quiere seguir su producto hasta que llegue al cliente, ¿no? Porque ahí se juega la marca, la empresa, hay un montón de cosas que entran en juego. Vos se lo dejás al importador y el importador después que haga lo que quiera, no todos van por ese camino. No, pero por eso mismo, el lanzar y trabajar con una marca en un mercado fuera de Argentina implica a veces el registro de la marca, patentamientos, permisos y demás que muchas veces la empresa exportadora, sobre todo la que recién empieza, no está en condiciones de afrontar. No, seguro, las pymes, y menos las pymes, y sabemos en las condiciones en las que estamos y cómo se manejan. Pero bueno, a veces está bueno también tener este concepto de internacionalización o venta afuera. Si yo lo que quiero es vender afuera o quiero realmente internacionalizar mi empresa, mi producto. Digo, hay muchas cosas que se ponen en juego al momento de salir afuera, ¿no? Y cada una es diferente. Seguro. Sí, estoy un poco, pero ahí no sería una cuestión de saber analizar o discernir con nuestros clientes, diríamos el exportador, de cuál es porque si tenemos cliente al importador, saber quién va a ser el usuario final también, porque si no analizamos esa parte, como que estaríamos tirando al cliente y después desperdiciando el destino final de nuestros productos. Quedaría muy, muy acotado, tendríamos que hacer un análisis más profundo de nuestro cliente hacia qué usuario final va. Sí, no, hay un montón de criterios para tener en cuenta, hay un montón de criterios. ¿A qué mercado estamos eligiendo también, ¿no? En el momento de internacionalizarlo. Claro. Si la empresa tiene la capacidad de llegar a tal cliente, a tal mercado, no sé, es mucho lo que hay que evaluar al momento de salir. Y los recursos, ¿no? Yo hice el comentario porque a mí me parece que en general cuando se habla de clientes y también por el tipo de preguntas que estaban indicadas, se está pensando en el cliente individual final que va y compra un producto en una góndola, ¿no? Y me parece que también es interesante enfocarse en el paso previo, que es la empresa que decide comprar y distribuir nuestros productos afuera. Entonces, por ahí las preguntas no son exactamente las mismas. Claro, sí, no, y la capacidad que tiene la contraparte, porque a veces quiere comprar, pero no tiene la capacidad de distribuirlo o qué es lo que quiere hacer con el producto. Ahí hay un montón de cosas. Les agradezco muchísimo por el aporte. Adriano, te entendí completamente. O sea, tu comentario era para complementar,
por lo que te entendí, es que no es que descartamos, ahí un poco respondiéndole a Oscar, no quiero tomarme el atrevimiento de responder por vos, pero sí desde mi interpretación, sobre todo con las preguntas que estaban volcadas en lo que hacen los clientes, es complementar. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos, en el caso de ustedes, el proceso de internacionalización tiene varios clientes. O sea, no es solamente el cliente usuario final, va a depender también el rubro, por lo que decía, no es lo mismo alguien que vende a granel, que después ni conoce quién es tu cliente final, como alguien que sí. Pero, ¿por qué traigo a la mesa esas preguntas? Porque las que hacen al proceso de internacionalización, a la identificación de importadores, es algo que ustedes de naturaleza lo hacen. Pero como estamos hablando de pymes que muchas no tienen ni claro cuál es el cliente final al que apuntan, es muy difícil, se hace contracorriente para un importador después vender un producto si la pyme no tiene claro para quién va ese producto final. Entonces, si no tenés en claro eso, va a costar mucho más identificar quién es el cliente importador que te va a ayudar a vender ese producto para ese cliente final. Como bien saben ustedes, los importadores también se especializan en ciertos segmentos de mercado entonces, bueno, y con ello vienen sus canales de distribución y todo. Entonces, si la pyme no tiene claro cuál es su cliente final, y eso no ya a un encuentro con un importador ya tiene que llegar con eso afilado. Entonces, si bien no es la tarea directa de ustedes, sí está bueno que ustedes le planten la pregunta. Por eso es que lo traigo a la mesa y me parece súper valioso esa diferenciación, lo de usuario, cliente y los dos tipos de clientes, ¿no? Los clientes finales y los clientes importadores. Bueno, sigo, si me permiten, así los libero a la hora que pautamos. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Sí? Y acá me tomo del ejemplo de Adriano para poder hacer hincapié en cómo llego, cómo trato con ese cliente, con esos clientes, ¿no? Y si me ayudan a leer, agradezco, así no los agoto. Relación con clientes, estrategia de interacción. ¿Existen canales de comunicación efectivos y adecuados para establecer una interacción bidireccional con los clientes? Personalización y adaptabilidad. ¿Se busca comprender y responder a las preferencias y requerimientos específicos de cada cliente? Fidelización. ¿Se ofrecen incentivos, programas de recompensas o beneficios exclusivos para promover la lealtad de los clientes? Retroalimentación del cliente. ¿Se busca activamente conocer la satisfacción del cliente y utilizar esa información para mejorar los productos y servicios? Gracias. Bueno, en cuanto a fuentes de ingreso, Antonella, perdón, te sigo molestando. Modelo de ingresos. ¿Cómo generará ingresos la empresa? ¿Se ha identificado y priorizado las fuentes de ingresos adecuadas para el modelo de negocio? Diversificación de ingresos. ¿Se está considerando diferentes fuentes de ingreso o se depende en gran medida de una sola fuente? La mayoría depende de una sola fuente. La mayoría de lo que ha planteado, ¿no? Entonces ahí la idea es ayudar, como decía Gabriela o Cecilia, no recuerdo bien, ayudarlos a diversificar y a ver qué otras fuentes de ingreso posibles hay. Preguntas sobre actividades clave, lo leo yo así, no te canso, Antonella. ¿Las actividades seleccionadas son las más críticas para cumplir con la propuesta de valor y generar ventaja competitiva? Y respecto a los recursos claves, ¿los recursos seleccionados son los más críticos para cumplir con la propuesta de valor y generar ventaja competitiva? ¿Se han clasificado? ¿Están todos? Bien, y acá los físicos, humanos, financieros, intelectuales, de información, de red, de marca, ¿no? Todo esto se los paso, así que si necesitan los... En cuanto a los socios clave, los socios seleccionados son los más críticos para cumplir con la propuesta de valor y generar competitiva y generar ventaja competitiva. ¿Se clasificaron? ¿Están todos? Acá hay mucho de, tengo un hermano en España que me puede ayudar, no sé si ustedes la han escuchado muchas veces, o tengo un primo que me puede ayudar a... ¿Les ha pasado alguna vez en algunos casos de internacionalización donde hay un pariente en otro país y que de repente ese pariente es el socio clave? Sí. Bueno, ¿qué problemas hay con eso? ¿No? Bien, entonces, y ayudar a la pyme a identificar y a abrir los ojos y a entender y a poder clasificar y a ver qué es lo que, no solamente de manera pragmática, pero que va de acorde a la propuesta de valor que están planteando. Y ahí, bueno, estratégicas de suministro, de distribución, de co-creación, de tecnología, de adquisición.
Y respecto a la estructura de costos, hay mucho para hablar también con el contador de la pyme o con el mismo gerente, si tiene alguna especie de registro de cómo los lleva los costos y cuáles son bueno, los costos más críticos generalmente los tienen bien claros, pero se han contemplado todos, y si hay una consonancia con las actividades claves, con las propuestas de valor, para ayudarlos ustedes y también hacerlos ver que, más allá de que sea una inversión, entre nosotros la consideramos una inversión, que la internacionalización es un costo que tienen que empezar a considerar, ¿sí? Que no es algo que se hace solo o se hace con la misma, con lo que hay, sino que hay que pensarlo seriamente y de alguna forma incorporarlo como un costo a futuro, pero bueno, está en ustedes la habilidad de mostrar el beneficio de ese costo.